isquémico, ¿no? Y estaba, ¿no?, en observación, ya se estaba recuperando, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por la definición, ¿no? ¿Qué es? Primero, un ACV es un déficit neurológico agudo de etiología vascular. Entonces, si nos preguntan qué es un déficit neurológico agudo de etiología vascular, ¿no? Aquí se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser un compromiso motor, ¿no?, donde va a haber la plejía, ¿no? Se va a presentar, ¿no?, un compromiso sensitivo, donde va a haber hipoestesia, se va a presentar, ¿no?, un compromiso a nivel de la visión, donde el paciente va a presentar un trastorno de la visión que va a ser transitorio. Es una amaurosis fugaz, es donde hay una pérdida de la visión fugaz, ¿no? Va a presentar a nivel del lenguaje, ¿no?, lo que va a ser la afasia, la disartria, el vértigo, no se olviden, ¿no? Entonces todo esto va a presentar en la clínica y es lo que ustedes, ¿no?, tienen que colocar, ¿no?, en su enfermedad actual, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con la clase. Aquí, doctores, no vamos a repasar, ¿no? Entonces, ¿qué es una apoplejía, no? O ¿qué es una plejía? Es una deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Entonces, ¿qué es? Si nos preguntan, es una deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal, ¿no? Aquí también vamos a tener, ¿no?, el déficit depende del territorio vascular comprometido, ¿no? Bien, aquí vamos a tener lo que va a ser también la isquemia cerebral, ¿no?, donde hay una reducción del flujo sanguíneo de unos cuantos segundos, ¿no? El déficit puede revertirse con reanudación inmediata de la irrigación, ¿no? Y posteriormente, si no se reanuda, ¿qué es lo que pasaría en la fisiopatología? No se olviden, ¿no?, si hablamos un poquito de la fisiopatología, ¿no? Primero, tomar en cuenta, ¿no?, que a nivel del cráneo, ¿no?, tenemos, ¿no?, una presión normal de 10 milímetros de mercurio, no se olviden. Entonces, si aquí se presenta, ¿no?, lo que va a ser un ACV isquémico, no se olviden, doctores, no está ingresando flujo sanguíneo, ¿no?, a las partes distales, ¿no?, del cerebro, ¿no? Entonces, como mecanismo de compensación, ¿qué es lo que hace, no? Nuestro cerebro aumenta la presión intracraneana, no se olviden. Entonces, como mecanismo de compensación, es normal en un paciente, ¿no?, que está con un ACV isquémico, ¿no?, que aumente, doctores, la presión intracraneana. Y no solo eso, también la presión arterial, ¿no? Entonces, acá cuando nosotros vamos a hablar, ¿no?, aquí va a presentar este famoso reflejo de Cushing que han debido escuchar, ¿no? Entonces, esta es una de las causas que se va a presentar en la fisiopatología. Entonces, tenemos primero una obstrucción, ¿no? Después vamos a tener una lesión, doctores. Entonces, obstrucción, lesión, ¿no? Después viene lo que es la isquemia, ¿no? Y por último viene lo que va a ser el infarto cerebral, ¿no? Aquí, cuando hablamos de infarto cerebral, doctores, ¿no?, es mayor a 7 horas y un infarto cerebral establecido es mayor a 7 días, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es algo un poquito para conocer lo que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, acá representa, ¿no?, lo que es el infarto cerebral, ¿no? Representa, ¿no?, muerte de tejido encefálico, no se olviden, ¿no? Entonces, eso para repasar un poquito. Denme un segundo, voy a aceptar. Bien, entonces eso es lo en la fisiopatología lo que tienen ustedes que conocer, ¿no?, respecto a lo que va a ser el ACV. Ahora, un poquito, ¿no?, repasando, doctores, ¿qué tienen que colocar en su enfermedad actual? ¿Qué tiene que estar plasmado, doctores? No tengan miedo si les toca este tema, ¿no? Les preguntan cosas generales: disartria, hemiparesia, cefalea, desviación de la comisura labial y en muchas ocasiones, ¿no?, va a presentar lo que son convulsiones, ¿no? Cuando el paciente relata, indica, ¿no?, que es el peor dolor que ha presentado en toda su vida, ¿no? Entonces, como antecedente a todo esto que se va a desencadenar, que va a presentar lo que va a ser una cefalea intensa, doctores, ¿no?, de horas, ¿no? Y posteriormente va a presentar disartria, hemiparesia, cefalea, desviación de la comisura labial, ¿no? Esto es lo mismo, doctores, ¿no? Entonces,
Se asocia, ¿no?, a disminución de la conciencia, no se olviden, no va a presentar una hemiplegia contralateral facio-braquio crural, ¿no? Entonces va a presentar un compromiso progresivo, ¿no? Y si no se atiende de inmediato, estos pacientes van a presentar, ¿no?, estupor y coma y muerte, no se olviden, ¿no? Entonces, si no se atiende oportunamente a estos pacientes, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar estupor, coma y muerte, doctores, ¿no? Bien. Eso es la clínica, doctores, tanto, ¿no?, de ACV isquémico y hemorrágico. Estoy hablando de la clínica en general, no se me vayan a confundir, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora sí seguimos, ¿no? Acá, doctores, ¿cuáles son los factores de riesgo, no? Y esto estoy hablando en general, esto es tanto, ¿no?, para lo que va a ser, pues, en general para ACV hemorrágico y isquémico, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que tenemos: hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, como por ejemplo la fibrilación auricular que podemos observar en este electrocardiograma, ¿no? Va a estar la endocarditis infecciosa, está la estenosis mitral, ¿no? Los émbolos a nivel de la arteria cerebral media. Entonces, si nos preguntan factores de riesgo, no se olviden mencionar, ¿no? Hipertensión, enfermedad cardíaca, fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, estenosis mitral, ¿no? Y los émbolos a nivel, ¿no?, de la arteria cerebral media, ¿no? Bien, este cuadro vamos a hablar un poquito, doctores. Si nosotros nos acordamos las clases de neuro, ¿no? No se olviden que entre el ACV isquémico y el hemorrágico, el más frecuente, un 85%, en algunos libros dice 80%, es el ACV isquémico, doctores, ¿no? Y este ACV isquémico va a presentar un compromiso focal y un compromiso global, ¿no? Aquí lo que nos interesa es el compromiso focal, doctores. Cuando hablamos del compromiso focal, vamos a tener el TIA y el infarto cerebral. Cuando hablamos del TIA, doctores, ¿qué es? Es un accidente transitorio isquémico. Entonces, ¿qué es el TIA? Es un accidente transitorio isquémico. Y aquí vamos a hablar del infarto cerebral también, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser las causas, ¿no?, de un accidente transitorio isquémico y de un infarto cerebral, ¿no? Aquí va a ser, ¿no?, los aterotrombos, ¿no? Aquí va a estar el aterotrombo, ¿no? Va a estar lo que es el cardioémbolo, no se olviden, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un aterotrombótico, ¿no? Va a estar el cardioembólico, ¿no? Va a estar el lacunar, ¿no? Y de causa inhabitual, por ejemplo, van a estar las vasculitis, ¿no? La inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Esto es de causa inhabitual. Y de causa indeterminada, ¿no? Va a estar la permeabilidad, ¿no? Por ejemplo, del foramen oval, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener de causa indeterminada, ¿no? La permeabilidad del foramen oval, ¿no? Y de causa inhabitual está la vasculitis, no se olviden. Entonces, aquí están los ateromas, ¿no?, los émbolos que se van a generar, ¿no? Por ejemplo, en una fibrilación auricular. Eso va a viajar hasta el sistema nervioso central, no se olviden, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Ahorita les voy a indicar, ¿no?, un poquito de más detalles, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos nosotros, ¿no?, por ejemplo, del ACV hemorrágico, que solo se presenta en un 15%, se presenta en un 10%, ¿no? Aquí vamos a tener sobre todo, ¿no?, por lo que va a ser la ruptura de los vasos sanguíneos, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a provocar, no? Por ejemplo, una de las principales causas es la hipertensión arterial, ¿no?, que va a provocar, ¿no?, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia cerebral, no se olviden, ¿no? Entonces, esta ruptura de estos vasos me ocasiona hemorragia subaracnoidea o hemorragia cerebral, ¿no? Y esta hemorragia cerebral, ¿no?, va a ser parenquimatosa y ventricular. En la parenquimatosa, ¿no?, va a haber un compromiso a nivel lobular, ¿no?, a nivel de lo que va a ser lobular profunda, ¿no?, a nivel del tronco encefálico cerebeloso, ¿no? Entonces va a haber una afectación lobular profunda a nivel del tronco encefálico cerebeloso, ¿no? Y aquí también otras causas, doctores. Aquí también, ¿no?, va a estar, por ejemplo, ¿no?,
¿no? Lo que es el estancamiento del flujo sanguíneo, ¿no? Pacientes que tienen varices, ¿no? La hipercoagulabilidad, una lesión endotelial, ¿no? Entonces esto también puede ser una causa, ¿no? Que predispone, ¿no? Sobre todo a lo que va a ser un ACV, doctores, isquémico, ¿no? Bien, seguimos. Aquí en el accidente isquémico transitorio, que es el más frecuente, ¿no? Y es lo que les va a tocar, doctores, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Que es un déficit neurológico revertido secundario a reducción de flujo sanguíneo craneal, ¿no? Esto se va a manifestar, ¿no? Por síntomas menor a 24 horas, doctores, ¿no? Aquí está el TIA, doctores, ¿no? Entonces esto se manifiesta, ¿no? Por menor, ¿no? A 24 horas en los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, desde enfermedades autoinmunes, lupus, vasculitis, ¿no? Envejecimiento de la arteria temporal, ¿no? O acá va a estar, ¿no? Una arteritis temporal, no se olviden, ¿no? Una mala alimentación, ¿no? Aquí, doctores, el déficit depende del territorio vascular comprometido, que eso no, si alguno de ustedes va a ser especialista en neuro, ya lo van a ver, doctores, en la residencia. Nosotros solo vamos a abarcar lo general, ¿no? Entonces, en el examen de grado, ¿qué les van a preguntar, doctores? Por ejemplo, les van a preguntar qué es un TIA, doctores. Entonces, es un déficit neurológico revertido secundario a una reducción de flujo sanguíneo craneal. No se olviden eso. Ahora, cuando hablamos de un TIA, doctores, va a ser menor a 1 hora, no se olviden. Menor a 1 hora. Cuando hablamos de un infarto cerebral, ¿no? Es mayor a 7 horas. Y cuando nos referimos a un infarto cerebral establecido es mayor a 7 días, ¿no? Entonces, un infarto cerebral establecido es mayor a 7 días, ¿no? Entonces, esto les van a preguntar cosas generales, no es que ingresan en detalles o más allá, no. Ahora, tanto para lo que va a ser el ACV isquémico y hemorrágico, ¿qué estudios vamos a pedir? Vamos a pedir hemograma, glucosa, ¿no? Vamos a pedir tiempos de coagulación, que es muy importante, ¿no? Y estudios imagenológicos, ¿no? En los estudios imagenológicos vamos a pedir lo que va a ser una tomografía, doctores, ¿no? Vamos a pedir lo que va a ser una resonancia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hablar de un ACV isquémico, doctores, ¿no? Donde se observan las flechitas, ¿no? En un ACV isquémico o infarto cerebral es cuando una parte del cerebro, ¿no? Como les indicaba en la fisiopatología, pierde la irrigación sanguínea de forma súbita por interrupción del flujo, ¿no? Por interrupción del flujo, ¿no? Generando la muerte del tejido cerebral, ¿no? Entonces vamos a tener primero una obstrucción, ¿no? Posteriormente una lesión, isquemia y necrosis, no se olviden, ¿no? Entonces esto es lo que se va a presentar y les he indicado, ¿no? Como reflejo compensatorio que va a presentar, ¿no? A nivel intracraneano se va a presentar lo que va a ser este aumento, ¿no? De la presión intracraneana, ¿no? Entonces, para que exista mayor flujo, a esto se le conoce como el reflejo de Cushing, no se olviden, ¿no? Bien, ahora también nosotros, ¿no? Vamos a hablar, doctores, de un ACV hemorrágico, ¿no? Cuando hablamos nosotros de un ACV hemorrágico, ¿no? O derrame cerebral, es una hemorragia originada por la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, doctores, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Entonces, esto tenemos que conocer a grandes rasgos. Ahora, algo que sí les van a preguntar es un poquito respecto al tratamiento o qué es lo que van a colocar el día de su examen de grado, ¿no? Voy a empezar por el tratamiento de un ACV isquémico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ACV isquémico, ¿no? Es un candidato a trombolisis, doctores, ¿no? Entonces, a una fibrinolisis, ¿no? A una trombolisis, ¿no? Entonces, si el paciente, ¿no? Si no tiene un déficit mayor a 4 horas, se puede realizar lo que va a ser la trombolisis, ¿no? O una fibrinolisis, ¿no? Entonces, siempre y cuando no sea, doctores, mayor a 4 horas, se va a realizar, ¿no? Tenemos que identificar la causa de la isquemia, ¿no? Entonces, acá primero vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente no es un paciente hipertenso, pues no se le dará lo que es el tratamiento, se tratará de establecer los tratamientos adecuados y empezar, ¿no? Con lo que va a ser la trombolisis, ¿no?
Bien, entonces una vez que nosotros identificamos, ¿no? Vamos a iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Se utiliza más frecuentemente lo que va a ser la warfarina, doctores, ¿no? Para anticoagularlo, ¿no? Y acá ustedes también pueden utilizar, ¿no? Que este es uno de los mejores para la fibrinolisis, ¿no? La tenecteplasa, no se olviden. La tenecteplasa se utiliza de 0.25 miligramos kilogramo peso en bolo, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a destruir, ¿no? Este émbolo que está ocluyendo, ¿no? El vaso sanguíneo, no se olviden, ¿no? Entonces, esta tenecteplasa no es un antiagregante plaquetario, no se olviden, va a producir la fibrinolisis, ¿no? Ahora, si es que no responde, doctores, a la tenecteplasa, ¿no? ¿Qué se va a realizar? Se va a realizar lo que va a ser la revascularización, ¿no? Entonces, si no responde, se hace la revascularización endovascular, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? Después que se le da la tenecteplasa, ¿no? Porque la warfarina también se usa, pero uno de los mejores medicamentos es la tenecteplasa, no se olviden, ¿no? Una vez que se le da, doctores, ¿no? Para el resto de los días, por ejemplo, ¿no? Ustedes no le van a dar tenecteplasa, ¿no? A su paciente si les toca en el examen de grado, porque se supone que les van a entregar a ustedes, ¿no? Un paciente estable, ¿no? Para el examen de grado, un paciente, ¿no? Que está hablando, ¿no? Que se está desenvolviendo, no un paciente, ¿no? Que no está estable. Entonces, por ejemplo, si ustedes no les preguntan cuál sería el tratamiento inicial, mencionan, ¿no? Lo que va a ser la tenecteplasa, doctores, ¿no? Y posteriormente indican que el medicamento, ¿no? De mantenimiento va a ser, por ejemplo, ¿no? ASA, ¿no? Las aspirinas, ¿no? Entonces, la aspirina no es un medicamento, ¿no? De mantenimiento que se va a utilizar de 160 a 300 miligramos, ¿no? Kilogramo peso día los primeros 14 días, ¿no? Entonces se utiliza, ¿no? De 300 miligramos día, ¿no? Los primeros 14 días. Entonces, en su conducta, por ejemplo, ustedes deberían colocar esto, ¿no? La aspirina de 300 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entre paréntesis, 14 días, ¿no? Ahora, esto se utiliza en combinación con el clopidogrel, ¿no? Entonces se utiliza en combinación con el clopidogrel, no se olviden, ¿no? Ahora, también tenemos lo que va a ser el ticagrelor, ¿no? El ticagrelor, ¿no? Entonces, esto se usa como prevención, ¿no? Para que no vuelva a formar lo que van a ser los émbolos, ¿no? Bien, les voy a dar un poquito, doctores, de lo que es fármaco, ¿no? Por ejemplo, como es el que más se usa, la tenecteplasa, hablaremos del mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un activador del plasminógeno tisular. Entonces, si nos preguntan qué es, ¿no? Es un activador del plasminógeno tisular. Estamos, doctores, entonces eso ustedes tienen que mencionar, ¿no? Bien, modificado genéticamente, ¿no? Esto es diseñado, ¿no? Para tener una semivida, no se olviden, pero eso no nos interesa. Lo principal, lo que me tienen que mencionar es un activador del plasminógeno de tipo tisular, doctores, ¿no? Y va a realizar, doctores, además, ¿no? Lo que va a ser una lisis a nivel de la fibrina, ¿no? Realiza una lisis a nivel de la fibrina, no se olviden, ¿no? Bien, eso tenemos nosotros que conocer, ¿no? Ahora vamos a hablar, doctores, un poquito, ¿no? De lo que va a ser la aspirina. No se olviden que la aspirina actúa a nivel de la COX-1 y de la COX-2, ¿no? Pero si hablamos específicamente dónde actúa la aspirina actúa específicamente a nivel de la COX-1, no se olviden, ¿no? Pero también actúa a nivel de la COX-2, pero si nos preguntan específicamente COX-1. Otro datito, doctores, ¿no? Como actúa en la COX-1, COX-2, que me inhibe el ácido araquidónico, ¿no? Por lo tanto, me inhibe lo que va a ser, ¿no? Las prostaglandinas. Además, cuando se utiliza lo que es la aspirina de 75 miligramos, ¿no? Solo su mecanismo de acción es un antiagregante plaquetario, ¿no? Pero si nosotros hablamos, doctores, ¿no? De una aspirina de 100 miligramos, de 200, 300, no solo es antiagregante plaquetario, ¿no? También actúa, no se olviden,
como antiinflamatorio, ¿no? A partir de 100, cualquier aspirina no solo tiene la función de antiagregante plaquetario, sino también, doctores, actúa, ¿no?, como antiinflamatorio, doctores, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bien, ahora, doctores, no, otro medicamento también, ¿no?, que vamos a hablar va a ser la warfarina, ¿no?, que se utiliza, ¿no? No es tan frecuente porque se utiliza más la heparina, pero vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un antagonista de la vitamina K, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tienen que acordar? Es un antagonista de la vitamina K, ¿no? O sea, en palabras sencillas, ¿no?, inhibe lo que es la enzima reductasa de la vitamina K, inhibe la enzima reductasa de la vitamina K. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer un poquito del mecanismo de acción. Ahora, doctores, ¿no? Vamos a hablar también nosotros, ¿no? Porque de seguro ustedes han escuchado bastante lo que es el clopidogrel, ¿no? Entonces, ¿qué es, doctores? Actúa también, ¿no?, como antiagregante plaquetario, no se olviden, ¿no? Entonces actúa, ¿no?, como lo que va a ser antiagregante plaquetario, ¿no? Va a realizar también en su mecanismo, ¿no?, de acción lo que va a ser la fibrinolisis, ¿no? Actúa inhibiendo el factor 10, doctores, ¿no? Actúa inhibiendo lo que va a ser el factor 10, no se olviden, ¿no? Que es un protrombótico, ¿no? Actúa inhibiendo lo que es el factor 10, que es un protrombótico, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Entonces, eso un poquito para repasar lo que va a ser farmacología, ¿no? Bien, doctores, ¿cuál va a ser, no, la dosis que viene, no? El clopidogrel, ¿no?, viene, doctores, ¿no? Viene de lo que va a ser de 75, doctores, miligramos kilogramo peso día. También tenemos una presentación de 125 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, doctores, ¿no? Acá, ¿qué nos indica, doctores? No usar anticoagulantes como heparina y derivados, ¿no? Entonces, en el ACV isquémico no se debe usar anticoagulantes, ¿no?, como la heparina y sus derivados, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, ¿no?, cuando se está realizando, ¿no?, lo que va a ser la trombólisis, se tiene que estar pidiendo, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, los tiempos de coagulación, ¿no? Se tiene que estar evaluando cómo está, doctores, ¿no?, el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, el INR, no se olviden, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que manejar, doctores, ¿no? Obviamente, estos pacientes no va a ser un trabajo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Va a estar con la fisioterapeuta, ¿no? Va a estar el neurólogo, doctores, va a estar el médico internista, porque en la mayoría de estos pacientes que sucede estos eventos isquémicos es porque tienen, pues, hipertensión arterial no controlada, tienen diabetes, tienen problemas metabólicos, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que conocer, ¿no? En estos pacientes, durante el tratamiento, doctores, no se tiene que evaluar, ¿no?, muy bien lo que va a ser la presión arterial, doctores, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no?, los signos vitales constantemente, ¿no? Ahora, si es que no responde el paciente, ¿no?, directamente ingresa, ¿no?, a lo que va a ser para cirugía, doctores, ¿no? Se le va a hacer una hemicraniectomía, ¿no? Se le va a hacer una hemicraniectomía, ¿no?, que es lo que nos indican, ¿no? Entonces, eso vamos a tomar en cuenta, ¿no? Bien, doctores, ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser un ACV hemorrágico, ¿no? En el ACV hemorrágico, ¿no?, el tratamiento, ¿cuál va a ser, doctores? ¿No? El tratamiento, ¿no?, principalmente, ¿no?, es una de las patologías, como les mencionaba, que se presenta en un 15%, en un 10%, ¿no? Aquí se va a presentar, ¿no?, por la ruptura, ¿no?, de los vasos sanguíneos a nivel intracraneano, ¿no? Bien, acá, doctores, no tenemos que conocer, ¿no?, que el 35 a 33% de los pacientes fallecen en el primer mes, ¿no? Está causada porque por las edades avanzadas, ¿no?, por lo que va a ser el alcoholismo, ¿no?,
va a estar también acá el consumo, ¿no? De cocaína, ¿no? Y también, ¿no? Las anfetaminas, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Una de las principales causas van a ser, ¿no? Las hipertensiones arteriales, sobre todo las crisis hipertensivas, ¿no? Las emergencias hipertensivas que les mencioné, ¿no? En algún momento, doctores, que va a producir una hemorragia, ¿no? Intracraneana, ¿no? Y no se olviden, cuando hay una hemorragia, pues a nivel, ¿no? De lo que va a ser del cráneo, doctores, el cráneo, ¿no? Como es un sistema óseo, no se va a poder distender, doctores, como otros órganos. Entonces, esta hemorragia, ¿qué es lo que va a realizar, doctores? ¿No? Va a realizar, ¿no? Lo que va a ser una compresión, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo, no se olviden. Y acá la presión no solo aumenta por la hemorragia, también como mecanismo de compensación, porque no está llegando a otras áreas del cerebro, ¿no? Lo que es el flujo sanguíneo. Por lo tanto, esto que va a producir, ¿no? Lo que es una compresión a nivel del bulbo, ¿no? Y posteriormente la muerte de mi paciente, no se olviden, ¿no? Aquí, doctores, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las zonas afectadas. ¿Cuáles van a ser? Los ganglios basales, ¿no? El tálamo, ¿no? El cerebelo, ¿no? La protuberancia, doctores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las zonas afectadas? Los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo, la protuberancia, ¿no? Aquí principalmente, ¿qué arterias están afectadas, no? Pregunta de examen de grado, ¿no? Las arterias perforantes de pequeño calibre, doctores. Entonces, ¿qué arterias están afectadas? Las arterias perforantes de pequeño calibre, ¿no? Con mayor susceptibilidad, ¿no? A los cambios de presión arterial. Y aquí es algo frecuente que se va a presentar, ¿no? Como el reflejo de Cushing, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Estos pacientes, doctores, la indicación, ¿no? Que se tiene que realizar es directamente la cirugía, doctores, ¿no? Por eso es que siempre se tiene que realizar lo que son los estudios previos, ¿no? Antes de realizar un tratamiento, ¿no? Porque cuando el paciente está con un ácido isquémico, si es el más frecuente, si uno le da aspirina está bien, pero ¿qué pasa si está con un evento hemorrágico y le das aspirina? Pues no, entonces vas a acelerar toda la clínica y el paciente no va a presentar, ¿no? Lo que va a ser la muerte súbita, ¿no? Entonces eso nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Los estudios complementarios, doctores, ¿cuál va a ser, no? El coagulograma que se les va a realizar, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Además también, ¿no? Se va a realizar, ¿no? Lo que va a ser TAC simple, ¿no? Esto es para identificar la totalidad de las hemorragias supratentoriales, ¿no? Después de 2 semanas, ¿no? De la hemorragia, no se evidencia disminución del sangrado, doctores, ¿no? Entonces puede observar en la tomografía, ¿no? Lo que va a ser, doctores, ¿no? Cambios, ¿no? Que se va a poder observar, ¿no? A nivel de la tomografía, ¿no? Y cambia de apariencia isodensa, ¿no? Entonces va a haber un cambio, ¿no? Solo se solicita resonancia, doctores, en caso de que yo esté sospechando, pues, ¿no? Que mi paciente, por ejemplo, doctores, ¿no? Está con una hemorragia, doctores, no está con un ACV hemorrágico, no se olviden, ¿no? Ahora, si yo sé, estoy segura que mi paciente está con un evento isquémico, pues suficiente con la tomografía, doctores. No hay necesidad de que el paciente gaste, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que manejar. Por ejemplo, el hemograma, los tiempos de coagulación nos va a ayudar mucho también, doctores, ¿no? Nos va a complementar en el diagnóstico, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer en estos pacientes? La craniotomía, doctores, ¿no? Entonces, directamente cirugía, doctores, ¿no? Entonces, se hace la craniotomía y ese es el tratamiento, ¿no? En el lapso de cuestión de horas se tiene que realizar, no se puede esperar mucho tiempo, tiene que ser de inmediato, ¿no? Lo que va a ser la craniotomía, ¿no? Bien, doctores, eso es lo que nosotros tenemos que conocer respecto, ¿no? A lo que es ACV, ¿no? Isquémico y hemorrágico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, doctores, ¿no? Como les dije, el tratamiento es quirúrgico, doctores, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? Las hemorragias supratentoriales, ¿no? En el paciente, ¿no? Eso sería lo que tenemos que conocer. Por ejemplo, en la conducta, una vez que se puede observar, ¿no? En la imagenología, doctores, si es que presenta, ¿no? Una hemorragia cerebelosa de más de 3 centímetros de diámetro, ¿no? La indicación va a ser, ¿no? La cirugía, no se olviden, ¿no? No se debe utilizar, ¿no?
corticoides para controlar el edema de los hematomas, doctores, ¿no? Entonces no se utiliza. Ahora, yo les indiqué, si es que hay un TEC, sí se utiliza, que es muy distinto, pero cuando se está hablando, doctores, no supongamos de lo que va a ser en estos casos, ¿no? De una hemorragia, doctores, ¿no? No se debería utilizar los corticoides, doctores, para controlar el edema, ¿no? Bien, acá tenemos un caso clínico y más o menos de esta manera tienen que presentar, ¿no? Lo que va a ser su historia clínica, ¿no? Entonces acá tenemos, si ustedes van a llegar al diagnóstico, ¿no? Un hombre de 68 años, ¿no? Es hipertenso, diabético, ¿no? Es traído al servicio de urgencias por su esposa debido a la aparición súbita de debilidad en el brazo y pierna derecha, dificultad para hablar, disartria, ¿no? Afasia y desviación de la comisura labial hacia la izquierda. La esposa refiere, ¿no? Que los síntomas comenzaron hace aproximadamente una hora mientras el paciente veía televisión. No ha perdido el conocimiento, pero presenta confusión y cefalea leve, doctores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el motivo de consulta, doctores, ¿qué es lo que ustedes van a colocar, doctores, no? Colocan, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? En la mayoría de los casos, estos pacientes que van a presentar, ¿no? Paciente con un cuadro clínico, ¿no? Motivo de consulta, dolor de cabeza, doctores, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? O pueden colocar, ¿no? Dificultad, dolor de cabeza y dificultad para hablar, ¿no? Porque el motivo de consulta tiene que ser en palabras, ¿no? De mi paciente. Obviamente tenemos que adecuar un poquito al término médico, porque no me van a colocar, por ejemplo, ¿no? Como en un examen han colocado dolor de panza, ¿no, doctores, no? Ahora, en la enfermedad actual, esto, ¿no? Un poquito, ¿no? Más adaptándolo, ¿no? A lo que va a ser nuestro examen de grado, colocamos paciente. No hay necesidad de colocar la edad, doctores. ¿Por qué? Porque la edad va en datos de filiación, ¿no? Paciente con un cuadro clínico, ¿no? Porque acá, por ejemplo, ¿no? Lo que es hipertenso y diabético, ¿no? Eso tiene que ir en sus antecedentes patológicos, doctores. No tiene que ir en la enfermedad actual, ¿no? Entonces acá colocamos paciente con un cuadro clínico de más o menos, ¿no? Esto es horas, doctores, ¿no? O días, ¿no? Entonces, un día de evolución caracterizado por presentar, ¿no? Cefalea en región frontal que irradia región temporal, a región occipital, ustedes colocan, ¿no? De tipo opresivo con una intensidad 9/10, ¿no? Que no se atenúa y se exacerba, ¿no? A la actividad cotidiana, ¿no? Se exacerba a la deambulación, ¿no? Además refiere, doctores, ¿no? Además refiere, ¿no? La esposa que posteriormente, ¿no? Presentó pérdida de la conciencia, ¿no? O pueden colocar, ¿no? Además refiere, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La hemiparesia, ¿no? En el brazo izquierdo, ¿no? Y pierna derecha, ¿no? Presenta afasia, disartria, ¿no? Desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto, doctores, ¿no? Vamos a colocar en la enfermedad actual, ¿no? Entonces, esto pueden colocar, ¿no? Motivo por el cual acude, ¿no? Al hospital, ¿no? México, donde médico de turno, previos laboratorios, ¿no? Y estudios imagenológicos, decide su internación al servicio de cirugía, ¿no? Paciente cursando su primer día, segundo día de internación, refiere mejoría del cuadro clínico de ingreso, ¿no? Entonces, si ha perdido la conciencia, pues colocan, ¿no? Esposa, ¿no? O familiar indica, ¿no? Que posteriormente presentó la pérdida de conciencia, ¿no? De unos minutos, segundos, colocan, ¿no? Motivo por el cual es traído por familiar al nosocomio, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes van a realizar el caso clínico, doctores, ¿no? La enfermedad actual, no se olviden, ¿no? Porque siempre acá tienen un poquito de dificultad, ¿no? Bien, por ejemplo, si hablamos, ¿no? De este caso clínico, ¿no? Si hablamos un poquito de la frecuencia, doctores, ¿no? Obviamente que esto va a ser, ¿cuál sería el diagnóstico, doctores, ¿no? De esta patología, la tensión arterial es de 180, 110 milímetros de mercurio, ¿no? La frecuencia cardíaca va a ser de 95 latidos por minuto, la temperatura va a ser de 38.8 grados, ¿no?
centígrados, doctores, ¿no? Y el paciente actualmente, ¿no? Acá falta añadir algunos datitos, el paciente actualmente, ¿no? Está hospitalizado con aspirina, doctores, de 300 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? ¿Cuál sería su diagnóstico si yo les indico que está actualmente en tratamiento de mantenimiento con aspirina? ACV isquémico. ¿Cuál sería, doctores? ¿ACV isquémico o hemorrágico? Isquémico, doctora. Isquémico. Bien, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Bien, eso sería, doctores, lo más relevante que ustedes tienen que manejar. No sé si tenemos dudas, tienen preguntas, ¿no? Respecto a lo que a lo que es el tema de ACV isquémico y hemorrágico, doctores. Estas cosas puntuales tienen que conocer. No es que les van a preguntar como especialistas, sobre todo algo que van a evaluar bastante, doctores, ¿no? La redacción de las historias clínicas, ¿no? Porque el paciente ingresa a neuro, quien realiza el médico general es el que interna y el que realiza las historias clínicas, no se olvide. ¿Está todo claro, doctores? ¿Tenemos dudas? No, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es un tema, doctores, ¿no? Que también les puede tocar en el examen de grado. Ya ingresó en 2 ocasiones, les comento, ¿no? Sobre todo en el hospital Solomon Clay, les comento que había, ¿no? El anterior mes hubo un accidente y, no, había fracturas, ¿no? Entonces les tocó bastante lo que es fracturas, ¿no? Pero como les indico, no es que les van a preguntar como si fueran especialistas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que conocer de fractura? ¿Qué es una fractura? Es lo primero que te van a preguntar, ¿no? Se define como la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, ¿no? Se produce como consecuencia de un traumatismo único de intensidad superior a la que el hueso sano puede soportar. Entonces se produce como consecuencia de un traumatismo único de intensidad superior a la que el hueso sano pueda soportar. Bien, acá, ¿qué es una fractura conminuta? Que es pregunta de examen de grado. Es cuando se aprecia varios fragmentos óseos, doctores, ¿no? Bien, tipos de fractura. Acá conocen, ¿no? Lo que va a ser la fractura, miren, transversa, la fractura lineal, oblicua, ¿no? Aquí está la fractura desplazada, miren, acá está la fractura espiroidea, doctores, acá está la fractura en tallo verde, ¿no? Y aquí tenemos la fractura conminuta, no se olviden, ¿no? Entonces, esos son los tipos de fractura que nosotros vamos a tener. Bien, esto es de memoria, doctores, los tipos de consolidación. Tienen que saber en la directa, ¿no? Vamos a tener lo que es la reducción anatómica de los fragmentos, ¿no? Osteosíntesis con placas y tornillos, ¿no? Entonces, aquí en los tipos de consolidación, cuando hablo de directa, doctores, ¿no? Va a haber una reducción anatómica de los fragmentos, osteosíntesis con placas y tornillos. Cuando hablamos de la indirecta, doctores, ¿no? Va a haber una movilidad interfragmentaria, ¿no? Va a haber una osteosíntesis con clavos, ¿no? O fijadores externos, no se olviden, ¿no? Esto es algo que hay que memorizar, doctores. Tenemos que conocer. ¿Quién se está conectando a estas horas? Se han debido dormir. Bien, seguimos entonces. Bien, ahora sí, doctores, ¿qué es una fractura abierta? No se considera que es una fractura, doctores, ¿no? Abierta cuando el foco de fractura conminuta, ¿no? Se comunica, doctores, ¿no? Con el medio externo a través de una herida. O si ustedes quieren indicar también es la solución de continuidad, doctores, ¿no? Del foco de fractura, ¿no? Que se comunica con el medio externo o con la piel a través de una herida. Esto lo pueden adaptar en sus palabras, ¿no? Vamos a hablar, doctores, ¿no? Acá en lo que es fractura abierta, doctores, la clasificación de Bustillo y Anderson. Si a ustedes, a cualquiera de ustedes les toca, ¿no? El tema, ¿no? De fracturas, esto tienen que indicar de memoria, les diré, no les van a preguntar otra cosa. Por ejemplo, ahora, doctores, no está ingresando, ¿no? Lo que es mucho coles, lo que es mucho apéndice, están variando en el temario. ¿Qué quiere decir? Que está ingresando quemaduras, está ingresando fracturas, ¿no? Entonces, están variando, trauma abdominal, doctores, ¿no? Entonces, acá nosotros, ¿qué tenemos que conocer, doctores? El grado 1, 2 y 3.
En el grado 1, ¿cómo es el tamaño? Es menor a 1 centímetro, ¿no? La contaminación es limpia, el daño a tejido blando es mínimo, el daño óseo es simple, no se olviden, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos del grado 2, el tamaño es entre 1 a 10 centímetros, la contaminación es moderada, el daño a tejido blando es moderado, ¿no? El daño óseo no hay una fragmentación moderada. Y acá en el grado 3 solo algunos puntos cambian, ¿no? Tenemos el grado A. El tamaño va a ser mayor a 10 centímetros. La contaminación es severa, ¿no? Aquí vamos a tener el daño a tejido blando, ¿no? Que se va a presentar un aplastamiento severo, ¿no? Con cobertura ósea. Hay un aplastamiento severo, pero hay cobertura ósea, ¿no? El daño óseo, ¿no? Aquí hay una fragmentación moderada, hay una fragmentación moderada. Y en el grado B, ¿no? El tamaño es mayor a 10 centímetros, la contaminación es severa, hay un daño a tejido blando, ¿no? Y aquí hay un aplastamiento severo sin cobertura ósea, ¿no? Si se dan cuenta, si comparan entre esta y esta, ¿no? Eso es lo que varía. Miren, lo primero es lo mismo, doctores. Lo segundo es lo mismo. Lo que está variando acá, ¿no? Es que acá, por ejemplo, el aplastamiento severo es sin cobertura ósea, ¿no? Y el daño óseo acá, si se dan cuenta, es una fragmentación moderada. Y acá, ¿cómo va a ser? Severa, ¿no? Bien, en el tamaño, en el grado C es mayor a 10 centímetros, lo mismo, ¿no? Acá hay una contaminación severa, lo mismo en los tres, ¿no? El daño a tejido blando, acá hay un aplastamiento severo, sin cobertura ósea y con lesión vascular, esa es la diferencia, ¿no? Y tenemos lo que es una fragmentación severa. Entonces, esto, por favor, tienen que saber. Los cirujanos siempre preguntan, ¿no? Y ingresan traumatólogos también, ¿no? ¿Qué hago en el tratamiento, no? ¿Cuál es mi conducta, doctores? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero nosotros, doctores, que vamos a realizar, ¿no? Es ver si este foco de fractura no está contaminado o no está contaminado, ¿no? Entonces, lo primero, doctores, ¿no? Que yo tengo que darme cuenta, doctores. ¿Para qué? Para realizar, ¿no? El debridamiento, ¿no? Del tejido necrótico, para realizar el aseo, la limpieza, ¿no? Para que no exista más sobreinfección. Y obviamente vamos a dar antibiótico, ¿no? Entonces ya sabemos, doctores, ¿no? En la tierra, doctores, hay varios gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Le van a dar doxiciclina de 100 miligramos, ¿no? ¿Cada cuánto le vamos a dar? Cada 12 horas. ¿Qué es la doxiciclina? Es una tetraciclina que actúa a nivel del ribosoma 30S. No se olviden que la doxiciclina, doctores, es un medicamento que cubre muy bien lo que es el estafilococo aureus, doctores. Cubre excelentemente, ¿no? Bien, eso vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y además, ¿no? También en la piel tenemos estafilococo, en la tierra también, doctores, hay distintos gérmenes, ¿no? Bien, y obviamente la vacuna antitetánica, doctores, ¿no? Por ahí me dicen, no sé, por ahí es un trabajador de obra, ¿no? Me dice, he pisado un clavo, me he caído, ha sido el accidente sobre un fierro, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y de inmediato la vacuna antitetánica. Ahora, ¿qué pasaría, no? Porque a la mayoría de pacientes, doctores, ¿no? De personas que trabajan en obras, en construcciones, es un protocolo que toditos estén con la vacuna, doctores, ¿no? Siempre les piden, ¿no? Entonces, si el paciente muestra, ¿no? Su esquema de vacuna antitetánica, no tengo la necesidad de inyectarle al paciente, no de hacerle pinchar con la licenciada, ¿no? Entonces acá hay que tomar en cuenta, si supongamos el paciente les dice, ¿no? ¿Sabe qué, doctorita? Yo tengo la vacuna antitetánica, no todo el esquema completo, ¿no? Aquí está, pero es, supongamos, ¿no? Mayor a 10 años. Si es mayor a 10 años, ¿qué hacen, doctores? ¿Se vuelve a aplicar o ya no se aplica? ¿Cómo sería, doctores? Creo que se están durmiendo. ¿Cómo sería? Se vuelve a aplicar. Bueno, Muy bien, ¿no? Entonces se vuelve a aplicar, no se olviden, excelente, muy bien, ¿no? Y se le coloca lo que es un fijador externo. Voy a tratar de que las clases tengan bastantes casos clínicos, ¿no? En estos temas no hay mucho que hacer, doctores, ¿no? Pero sobre todo en medicina interna, ¿no? Que vamos a empezar mañana, sí, para que estén un poquito más activos, porque a esta hora sí da sueño, traten de estar con cafecito, con algo, doctores, que les mantenga, ¿no?
Bien, ¿qué es el síndrome compartimental? Pregunta de examen de grado, ¿no? Se establece cuando la presión tisular en el interior de un compartimiento osteofacial aumenta hasta ocluir la circulación muscular. Entonces, ¿qué es síndrome compartimental? ¿No? En resumen, es la oclusión de la circulación muscular, doctores. Eso es lo que tienen que acordarse, ¿no? Porque va a haber un aumento, doctores, ¿no? Del compartimiento, ¿no? Osteofacial, y esto va a producir una oclusión de la circulación muscular. ¿Cuáles son las causas? Edema, quemaduras, hematomas, traumatismos, ¿no? Entonces, en las causas tenemos edemas, quemaduras, hematomas y traumatismos. Bien, las fracturas más frecuentes asociadas a síndrome compartimental, doctores, va a ser la tibia, ¿no? El antebrazo y el codo, no se olviden, ¿no? Las fracturas más frecuentes asociadas a síndrome compartimental, tibia, antebrazo y codo, ¿no? Bien, ¿qué es una fractura cerrada? Es el tipo de fractura donde no existe lesión en la piel, ¿no? Que recubre la zona de fractura, ¿no? Por lo tanto, no existe hemorragia externa y tampoco existe una herida abierta, ¿no? Bien, acá nosotros tenemos que conocer, ¿no?, la atención general para un paciente, ¿no?, con fractura de hueso. Número uno, se tiene que inmovilizar, ¿no? Se entablilla, ¿no?, la parte lesionada, ¿no? Mientras la víctima es trasladada a un centro de salud, ¿no? Se coloca una férula rígida, no se olviden. Acá, doctores, ¿no? También tenemos la férula blanda, ¿no? Entonces, en la férula blanda tenemos el cabestrillo, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Todas estas férulas, doctores, son férulas blandas, ¿no? Entonces, aquí preguntaron, por ejemplo, ¿qué es el cabestrillo? ¿No? Es un elemento fundamental para inmovilizar, ¿no?, los miembros superiores cuando existe fractura, luxación o esguince, ¿no? Acá, doctores, ¿qué es luxación? ¿No? Es toda separación permanente de las dos partes de una articulación, ¿no? La separación permanente de las dos partes de una articulación. ¿Qué es un esguince? Es el estiramiento excesivo de algún ligamento, no se olviden, es el estiramiento excesivo de algún ligamento, ¿no? Bien, doctores, les voy a pasar las diapos. Acá lo único que tienen que manejarme, doctores, no es la clasificación de Bustillo y Anderson, ¿no? ¿Qué les van a preguntar en el examen de grado? Eso me tienen que manejar muy bien, doctores, ¿no? Entonces, un ejemplo de historia clínica les voy a dar porque ustedes manejan, doctores, ¿no? Solo que hay que ordenar porque es distinto una historia clínica del internado, doctores, ¿no? Y de lo que va a ser del examen de grado. No supongamos, doctores, no colocamos acá motivo de consulta, dolor de pierna izquierda, ¿no? Dolor de pierna izquierda, ¿no? Ese va a ser el motivo de consulta porque estos pacientes vienen por dolor, ¿no? O pueden colocar herida de pierna izquierda también, ¿no? Entonces, enfermedad actual, paciente, ¿no?, con un cuadro clínico de aproximadamente 3 horas de evolución, caracterizado, ¿no?, por presentar un aumento de volumen y dolor en miembro inferior izquierdo, supongamos, de tipo lancinante, con una intensidad 9/10 en la escala del dolor, en la escala de EVA, como ustedes gusten, lo ponen. Secundario a presentar lesión sangrante, ¿no?, posterior a un accidente de tránsito en moto, niega otra sintomatología, ¿no? Niega otra sintomatología, motivo por el cual es traído, ¿no?, al hospital Tiquipaya, supongamos, ¿no?, donde tras evaluación médica y exámenes, ¿no?, auxiliares, ¿no?, exámenes complementarios, ¿no?, radiografía de pierna izquierda, hemograma y exámenes prequirúrgicos, ¿no?, es internado, ¿no?, al servicio de traumatología, ¿no?
Paciente refiere, ¿no? ¿Qué fecha somos hoy? 13 de agosto, ¿no? Paciente refiere que el 13 de agosto a horas 8 de la mañana, ¿no? Ingresó a intervención quirúrgica, ¿no? Sin complicaciones, ¿no? Coma actualmente cursando, ¿no? Su segundo día de internación postquirúrgico, refiere mejoría del cuadro clínico de ingreso, doctores, ¿no? Entonces, así redactamos lo que es la historia clínica, doctores, desde el momento que ingresó al hospital hasta el día de hoy que yo estoy dando mi examen de grado, doctores. Me tienen que detallar ahí, les estoy dando, doctores, de la mayoría de las patologías, ¿no? Puntos positivos, porque el resto es solo llenar, doctores. No hay mayor relevancia, les diré, ¿no? Extremidades, ¿qué vamos a colocar, no? Aquí, doctores, ¿no? Extremidad superior, tono y trofismo conservado, con llenado capilar, ¿no? Menor a 2 segundos, ¿no? Lo que me interesa acá, doctores, es la extremidad inferior, ¿no? Extremidad inferior izquierda, hemos dicho, ¿no? Acá va a presentar una herida quirúrgica, ¿no? Con gasas y apósitos limpios, secos, vendaje compresivo, ¿no? Que siempre se les coloca, ¿no? Bien, impresión diagnóstica, no colocaremos, supongamos, no estoy poniendo, doctores, ejemplos, ¿no? Fractura de tibia y peroné izquierdo resuelto por reducción y fijación interna, ¿no? Entonces colocamos fractura de tibia y peroné izquierdo no resuelto por reducción y fijación interna. Bien, doctores, medidas generales, ¿no? Acá la dieta, doctores, ¿qué dieta le voy a dar? Corriente, doctores, ¿no? Porque acá no tiene ningún problema gastrointestinal, ¿no? Control de signos vitales cada 6 horas, cada 4 horas, pierna izquierda con elevación de 45 grados, doctores, ¿no? Algo importante, ¿no? Revisión del llenado capilar, ¿no? Del miembro inferior izquierdo, ¿no? Cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Y el vendaje semicompresivo permanente, ¿no? Que tiene que estar este vendaje, ¿no? Ahí le colocan pues el tipo de solución. Acá solución fisiológica usaremos 1000 cc para 24 horas, ¿no? Medicamentos, doctores. No se olviden que he ingresado, ¿no? A cirugía. Entonces, ¿qué medicamento le doy? Ceftriaxona, ¿no? De 1 gramo cada 12 horas vía EB. No se olviden, ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas vía EB. Aquí el paciente, doctores, va a estar álgico, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar, doctores? Ketorol, ¿no? De 60 miligramos cada 8 horas vía EB. Y ustedes saben, ¿no? Que el ketorol, doctores, ¿no? Va a inhibir la ciclooxigenasa y pobre mi paciente va a estar con dolor abdominal. Entonces, ¿qué le voy a dar, doctores? Bueno, le vamos a dar un IBP, ¿no? Un inhibidor de bomba de protones, ¿no? De 40 miligramos, ¿no? Para 24 horas vía EB, doctores, ¿no? Entonces, con eso le estoy protegiendo. Laboratorios, no tengo necesidad de pedir nada, doctores, a menos que haya sido una herida quirúrgica amplia y haya perdido sangre. Y yo quiero saber, supongamos, ¿no? Cómo está esa hemoglobina, ¿no? Control general de enfermería, comunicar cambios y gracias, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer para el examen de grado, doctores. Es así como se redacta una historia, porque donde tienen más, un poquito de falencias, doctores, sobre todo es, ¿no? En cómo redacto un ACV, cómo redacto una fractura, ¿no? Entonces ahí, doctores, ¿no? Entonces donde más tienen un poquito de dificultad, ¿no? Por eso les doy un poquito de detalles, ¿no? Entonces eso es lo que hay que conocer, doctores, ¿no? Bien, doctores, nos faltaría un temita más. ¿Me dan un segundo, por favor?
Bien, doctores, vamos a hablar un poquito de trauma torácico más, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que manejar, doctores, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar el temario, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Que tienen que manejar, doctores, ¿no? Porque estoy abarcando todo el temario que les he indicado, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, doctores, con lo que va a ser trauma torácico. Les he hecho un resumen súper chiquito, ¿no? Que no es complicado, ¿no? Solo tienen que algunos puntos enfatizar. Entonces vamos a empezar, ¿no? Con lo que va a ser el trauma torácico, ¿no? ¿Qué es el trauma torácico, doctores? Aquí en trauma torácico, doctores, ¿no? Se va a producir, doctores, ¿no? Va a englobar, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Lo que va a ser el hemotórax y el neumotórax, ¿no? Entonces, acá el trauma torácico es más frecuente en accidentes de tránsito, doctores, ¿no? Entonces, el trauma torácico es más frecuente en accidentes de tránsito, ¿no? Si llega un paciente de emergencias politraumatizado, lo primero es asegurar lo que va a ser la vía aérea, no se olviden. Lo primero que tengo que asegurar es la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguro, no? Tengo que evaluar lo que va a ser la vía aérea, doctores, ¿no? Cómo está la ventilación, ¿no? Entonces, si no hay obstrucción, ¿no? No hay un cuerpo extraño en la vía aérea, no se olviden, ¿no? Entonces, vamos a evaluar, doctores, ¿no? El A, B, C, D, ¿no? Entonces, la vía aérea evaluamos, ¿no? Después vamos a evaluar, ¿no? Lo que va a ser la ventilación, doctores, ¿no? Si el paciente está respirando, ¿no? La C, doctores, es la circulación, ¿no? Y la D, ¿no? Que va a ser el déficit neurológico, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar, ¿no? La vía aérea, cómo está, ¿no? Si no hay algún cuerpo extraño, ¿no? Entonces después la ventilación, la circulación, y acá en D, doctores, que les van a preguntar Glasgow, que tienen que manejar muy bien, ¿no? Entonces, y la E es la exposición, doctores, donde le voy a cortar toda la ropa, ¿no? Le voy a exponer a mi paciente, ¿no? Bien, acá nosotros necesitamos conocer, no voy a empezar por hemotórax. ¿Qué tienen que manejar de hemotórax? No tenemos que manejar, doctores, ¿no? Que es una acumulación de sangre en el espacio pleural que compromete la función respiratoria y gasto cardíaco, ¿no? Entonces, la acumulación de sangre en el espacio pleural que compromete la función respiratoria y gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas es el trauma cerrado o el trauma abierto, doctores. Las causas es el trauma cerrado o abierto, ¿no? Aquí, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar lesión de vasos intercostales, ¿no? Se va a presentar lesión de parénquima pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tenemos acá, doctores, que puede ser un trauma cerrado o abierto, ¿no? Aquí vamos a tener lesión de vasos intercostales, lesión de parénquima pulmonar, lesión del corazón y también los grandes vasos, ¿no? En la clínica, ¿qué tienen que manejar, doctores? ¿No? Tienen que manejar acá que va a presentar taquicardia, va a presentar taquipnea, va a presentar lo que va a ser la disnea, no se olviden, ¿no? Entonces va a presentar taquicardia, taquipnea, disnea mi paciente, ¿no? Bien, doctores, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico, no? Si el paciente está inestable, doctores, se puede realizar, ¿no? En estos casos el ecofaz y la radiografía, doctores, ¿no? Entonces puede realizar ecofaz, radiografía, doctores, ¿no? Si el paciente está estable, se puede realizar lo que es la tomografía, ¿no? Entonces va a realizar la tomografía en un paciente estable, no se olviden. ¿Cuál va a ser el tratamiento, doctores? Una vez que nosotros ya tenemos la clínica, ya se han hecho los estudios complementarios, se va a colocar, doctores, un tubo de drenaje torácico, ¿no? Se va a realizar lo que es una toracostomía, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué se va a realizar? Se va a colocar un tubo de drenaje torácico, se va a realizar lo que es la toracostomía, doctores, ¿no? Entonces, ese va a ser el tratamiento, doctores. Ahora, si es un hemotórax masivo, ¿no? Mayor a, por ejemplo, como pueden observar en la imagen, ¿no? Si es mayor a 1500 ml, se hace la toracotomía, doctores, ¿no?
¿Qué es la toracostomía, doctores? Es la colocación de un drenaje torácico, ¿no? Y acá se va a realizar lo que es, doctores, la toracotomía cuando va a ser un hemotórax masivo, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que conocer porque algunos cirujanos preguntan, doctores, ¿no? Por ejemplo, en uno de los exámenes preguntaron, ¿no? Dame diferencias entre lo que es un neumotórax, ¿no? Simple, ¿no? Atención y abierto. Lo general, dijo, lo más relevante, ¿no? Entonces, cuando hablamos del neumotórax, doctores, por ejemplo, es el acúmulo de aire en el espacio pleural, ¿no? Entonces, al menos eso se tienen que acordar, ¿no? Ahora, acá vamos a tener el neumotórax simple, ¿no? Vamos a tener el neumotórax atención, vamos a tener el neumotórax abierto. Cuando hablamos, ¿no? De lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? Del neumotórax simple, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber que se acumula aire, doctores, pero el pulmón es capaz todavía de cumplir sus funciones respiratorias, no se olviden, ¿no? El pulmón todavía está realizando sus funciones respiratorias, ¿no? Acá va a presentar, ¿no? Lo que va a ser en la clínica, ¿no? La taquipnea y la disnea, no se olviden. En la clínica presenta, ¿no? Taquipnea y disnea, ¿no? Va a ser un paciente expectante cuando el compromiso es menor al 20%, ¿no? Y cuando es mayor al 20%, ¿no? Se va a colocar el drenaje, ¿no? Se va a realizar lo que es la toracostomía, se le va a colocar el tubo de drenaje, no se olviden, ¿no? Bien, doctores, ahora vamos a hablar lo que tienen que saber de un neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que sucede, no? Ahora, en un neumotórax a tensión solo el aire ingresa, ¿no? Pero no sale. El aire está ingresando, pero ya no sale. Entonces, si este aire ingresa y no sale, ¿qué va a provocar en el pulmoncito? Va a colapsar el pulmón, va a desplazar las estructuras, ¿no? Como la tráquea, ¿no? Y los grandes vasos, ¿no? Al lado sano, no se olviden, ¿no? Entonces va a haber una transposición de los grandes vasos, doctores, al lado sano, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, doctores, aquí va a ser, ¿no? La colocación del tubo de drenaje, ¿no? ¿Dónde se le está observando el tubo de drenaje? ¿No? En el quinto espacio intercostal, ¿no? A nivel de la línea axilar, doctores. Esto es la línea axilar anterior, se le puede colocar en la anterior y también en la media, doctores. No hay ningún problema, ¿no? Entonces se puede colocar en la anterior o en la media, ¿no? Ahí se puede observar la toracostomía, ¿no? Es un sistema cerrado, doctores, de líquido, ¿no? No se olviden, ¿no? Es un sistema cerrado de líquido, ¿no? Donde hay un medio, doctores, gaseoso. ¿Y qué es lo que hace este medio gaseoso, no? Entonces, este medio gaseoso, doctores, lo que hace es atrapar el aire y evita que regrese, no se olviden, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? El aire, doctores. Entonces, atrapa el aire. No sé si ustedes han visto, doctores, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Este sistema cerrado, doctores, ¿no? Este envase que tiene líquido, doctores, ¿no? Tiene lo que es el tubo de drenaje y como hablamos de líquido, doctores, ¿qué es lo que hace? Atrapa aire y evita que regrese, ¿no? Y esto va a ayudar, doctores, a que el pulmoncito no colapse, ¿no? Y se pueda realizar, ¿no? Este intercambio de oxígeno y CO2, no nos olvidemos. Ahora, cuando hablamos de un neumotórax abierto, ¿no? Es donde el aire, ¿no? Es cuando el aire ingresa a la cavidad pleural, no se olviden, ¿no? Ya sea, ¿no? Por una solución de continuidad, porque el paciente, no supongamos, ha sido atacado, ¿no? Por un arma cortopunzante, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede, doctores, no? Ingrese el aire, no se olviden, a la cavidad pleural y que va a ocasionar en la clínica, ¿no? Lo que es la disnea, cianosis, ¿no? Y taquicardia. Entonces acá, doctores, ¿qué se hace? ¿No? Y han debido colocar, en muchas ocasiones se coloca parche de 3 puntas con una gasa compresiva, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Lo que es este parche de 3 puntas, no se olviden, ¿no? Y uno de los espacios tiene que estar libre, ¿no? Entonces de esa manera que se va a realizar, ¿no? Hace
hacemos que el aire salga y no regrese, doctores, ¿no? Esto, por ejemplo, en un neumotórax abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer respecto, ¿no? A grandes rasgos, hasta el día de hoy nunca he ingresado, doctores, hemotórax y neumotórax, pero sí hacen preguntas a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es un hemotórax? Acumulación de sangre en el espacio pleural que compromete la función respiratoria y gasto cardíaco. Al menos eso se tienen que acordar. Las causas, doctores, ¿no? La clínica, el diagnóstico, ¿no? Y acá, ¿no? Donde se coloca el tubo de drenaje torácico, ¿no? La toracostomía. En este caso, doctores, ¿no? Se va a colocar a nivel, doctores, ¿no? De lo que va a ser del segundo espacio intercostal, doctores. No se coloca en el segundo espacio intercostal, ¿no? A nivel de la línea axilar media, no se olviden, ¿no? O también se puede colocar, no hay ningún problema, doctores, ¿no? A nivel del quinto espacio intercostal, ¿no? En la línea axilar, no media también, no hay ningún problema, doctores. Entonces, estos detalles, por favor, necesito que conozcan, ¿no? Porque les pueden preguntar, ¿no? Entonces, con eso, doctores, ¿no? Les estoy entregando todito el temario, ¿no? Avanzado de cirugía, ¿no? Mañana empezamos con lo que va a ser el tema, ¿no? De medicina interna, doctores, ¿no? Entonces eso sería todo, doctores, ¿no? Gracias, nos vemos mañana. No sé si tienen dudas, preguntas, igual me pueden escribir, ¿no? Al WhatsApp. Eso sería todo, doctores.